Queremos saludar a cada una de las personas que nos sintonizan. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En este momento imploramos su presencia, Señor, Amén, para la dirección de esta programación. Bendiciones a los oyentes, Padre, de su parte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos una bienvenida a cada una de las personas que nos están sintonizando en el área donde transmitimos este programa. Damos una cordial bienvenida. Gracias por su fiel sintonía. Espero que nos lleven siempre en vuestras oraciones para que este programa pueda ser de gran bendición para las personas que sintonizan cada semana. El versículo tema de este programa radial se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dios nos ha dado una responsabilidad para presentar su palabra a través de estos medios, y no lo hacemos para agradar a los hombres, sino para que el nombre de Jehová sea exaltado. Amén. En esta hora, hermano Frank, como siempre es costumbre a través de este programa, nos gusta traer las gotas de salud, y hemos estado hablando ya durante todos estos programas anteriores acerca de los 10 mandamientos de la buena salud. Y hoy vamos a hablar del mandamiento número 8. Mandamiento número 8 es muy importante. Pondrás toda tu confianza en Dios. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 14 dice: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Versículo 14: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. El sentimiento del pecado ha envenenado las fuentes de la vida. Pero Cristo dice: yo llevaré vuestros pecados, yo os daré paz, os compré con mi sangre, sois míos, mi gracia fortalecerá vuestra voluntad debilitada, os libraré del remordimiento de vuestro pecado. Cuando os asalten las tentaciones, cuando os veáis envueltos en perplejidad y cuidados, cuando deprimidos y desalentados estéis a punto de ceder a la desesperación, mirad a Jesús, y las tinieblas que os rodeen se desvanecerán ante el resplandor de su presencia. Cuando el pecado contiende por dominar vuestra alma y agobia vuestra conciencia, mirad al Salvador. Su gracia basta para vencer el pecado. Vuélvase hacia Él vuestro agradecido corazón que tiembla de incertidumbre. Echad mano de la esperanza que os es propuesta. Cristo aguarda para adoptarnos en su familia. Amén. Su fuerza auxiliará vuestra flaqueza. Os guiará paso a paso. Poned vuestra mano en la suya y dejaos guiar por Él. Nunca penséis que Cristo está lejos. Siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle, sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Quiere que no solo toquéis su vestidura, sino andéis con Él en comunión constante. Amén. El libro de los Salmos, Salmo 37, versículo 3, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 56:3. En el día que temo, yo confío en Jehová. Amén. El libro de Proverbios es muy importante, hermano Frank, que lo que estamos aquí trayendo a colación.
porque las personas tienden a desconfiar fácilmente de Dios cuando están pasando por pruebas y tribulaciones. Y decía el salmista David en el salmo que usted acaba de citar, Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. O sea, todo lo contrario a lo que normalmente el ser humano hace. Cuando el ser humano está pasando por una tribulación, cuando está acechado por el temor y la angustia, hacen todo lo contrario o hacemos todo lo contrario, desconfiamos de Dios. Pero no, la Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y en el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 20, dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Hermanos, o sea, bendecido. Confiemos en Jehová, es nuestro creador, tanto en las emociones físicas, espirituales, en los problemas. Confiemos en Jehová. Y es por eso que vienen las enfermedades. Los médicos, la ciencia médica ha comprobado de que muchas de las enfermedades que le vienen al ser humano son la causa de una vida de estrés, una vida de angustia, una vida de desesperación. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Jehová bajo cualquier circunstancia de nuestras vidas. Amén. Confiemos en Jehová en nuestras dolencias físicas y espirituales. Y como mencionó el hermano Frank, el título de este tema es muy importante, así que espero que ustedes tomen nota. Como siempre se lo exhortamos a través de este programa cada semana. Tengan papel y lápiz a la mano para que así ustedes anoten todos estos textos bíblicos para que ustedes los puedan estudiar detenidamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Y también vale la pena anunciarles de que estos temas están siendo grabados simultáneamente. Si usted quiere obtener este tema, el tema de hoy o algún tema que hemos presentado en semanas anteriores, lo único que usted tiene que hacer es comunicarse con nosotros vía telefónica o vía correo y puede pedirnos cada uno de estos mensajes y nosotros se los enviaremos completamente gratis. Óigalo bien, gratis, sin cobro alguno para ustedes. Y así que ustedes lo pueden obtener y lo pueden escuchar en sus hogares. Un mundo en crisis es el tema de esta hora. Señales de la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a abarcar la parte número 1. La semana anterior, hermano Fran, usted recordará que estuvimos hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces hoy vamos a ver cuán cerca, mis queridos hermanos, está el mayor acontecimiento que va a tomar lugar en esta tierra. La esperanza bienaventurada de todos los hijos de Dios, desde el mismo principio de la creación de esta tierra hasta el tiempo del fin, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrara el señal del cielo. O sea, a Jesús, ¿verdad? A Jesús. Mas él le respondió y le dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Muy importante versículo. En Lucas capítulo 21, versículo 28 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea que, hermano Fran, el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Ya lo estudiamos en las 2 semanas anteriores. Pero Cristo, que es un Salvador de amor y de misericordia, dejó señales claras en su palabra para que cuando nosotros viéramos el cumplimiento de esas señales, pudiéramos erguirnos y levantar nuestra cabeza y darnos cuenta de que nuestra redención está ¿qué? Cerca. O sea que en el tiempo del fin, en el día del juicio final,
No vamos a tener una excusa ante Dios y decirle, Señor, yo no sabía que tú venías pronto, por eso no me preparé. Claro que sí, mis hermanos, porque es el propósito de este programa. El propósito de este programa es, a través de la Escritura, mostrarles a cada uno de ustedes y a nosotros también, de que las señales que Cristo dejó establecidas en su palabra se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos, y nos dice que su venida está pronto a realizarse, a llevarse a cabo en esta tierra, y que por lo tanto debemos prepararnos para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y la Biblia tiene respuesta a las preguntas que hoy en día podemos hacernos. ¿Por qué está el mundo en estas condiciones? ¿Por qué hay tantas violencia y tanto crimen? Tanta delincuencia que vemos diariamente, tanta inestabilidad social. ¿Habrá una solución para los problemas de esta sociedad? ¿Hacia qué dirección se dirige este mundo? ¿Qué sucederá no solo en este país, sino en otros países del mundo? ¿Podrá lograrse la paz que tanto se habla a nivel mundial? ¿Podrán los líderes del mundo resolver los problemas que se presentan en todas sus esferas? Estamos viviendo en ese mismo tiempo que usted acaba de mencionar, en el mismo tiempo del fin. Las personas se hacen esas preguntas. O sea, el presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Amén. La época en que vivimos, mis queridos hermanos radioescuchas, es importante y es solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, como usted lo mencionó, las amenazas de guerra en diferentes países del mundo, como lo estamos viendo hoy, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Esto no puede sorprendernos hoy en día porque ya está profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Las agencias del mal lo coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán bien rápidos. El estado actual de las cosas muestra que los tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios, las noticias, todo lo que vemos están llenos de ilusiones referente a algún formidable conflicto que debe suceder pronto. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos, los homicidios se multiplican cada día. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas, como las drogas, en fin, el alcohol. El enemigo ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. La justicia se puso lejos, dice el profeta Isaías, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, de acuerdo al profeta Isaías 59:14. Las grandes ciudades, mis queridos hermanos radioescuchas, contienen multitudes indigentes, privadas casi por completo de alimentos, ropas y albergue. Entre tanto, que en las mismas ciudades se encuentran personas que tienen más de lo que el corazón puede desear, que viven en el lujo, gastando su dinero en casas lujosamente amuebladas y el adorno de sus personas, o lo que es peor aún, en licores, tabaco, exceso de alimentos o comida o derroche de alimentos y otras cosas que tienden a destruir las facultades intelectuales del alma, perturban la mente y degradan al ser humano. Los gritos de las multitudes que mueren de inanición suben a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresiones, extorsiones y robos. Y hermano Lopera, miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así es. Así que el Espíritu Santo está siendo dado solamente a aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. Jesús dejó advertencias en su palabra. Vamos a ver algunas de ellas. Mateo capítulo 24, versículo del 1 hasta el 3.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Increíble, es la pregunta más importante que usted ha hecho en estos momentos, mi querido hermano Frank. Y es la pregunta que nosotros necesitamos hacernos y contestar esa pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas?, preguntaron los discípulos hace casi 2000 años atrás. Si para los discípulos era importante, era preeminente esa pregunta, hermano Fran, ¿qué será para nosotros hoy? Que estamos tan cerca al tiempo del fin. ¿Cuándo serán esas cosas?, preguntaron ellos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En Lucas capítulo 21, versículo 28 al 33, Jesús mismo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y esto lo vemos más a menudo en los estados del norte, donde vienen esos inviernos crudos y las hojas de los árboles se caen. Así también vosotros, dice el versículo 30 de Lucas 21, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Palabras de confirmación del mismo Señor Jesús. Así mismo es. Vamos entonces a entrar de lleno, hermano Fran, a hablar de esas señales que Cristo dejó establecida en su palabra a través de este programa, y nos vamos a dar cuenta cuán cerca estamos del tiempo del fin y de la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Hoy día vamos a tocar dos señales. La primera es la paz, la famosa paz que nunca llega en este mundo. Exactamente, y las personas se preguntan, ¿pero cuándo vamos a lograr esa paz? Porque los jefes de Estado, los gobernantes a nivel mundial están luchando por obtener, por alcanzar esa paz. No solamente los jefes de Estado de los diferentes países del mundo, sino también los dirigentes religiosos de las religiones a nivel mundial también están buscando la paz. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los de dolores de una mujer encinta, y no escaparán. O sea que esta es una señal, mis queridos hermanos. Yo espero que ustedes estén prestando mucha atención, porque la palabra de Dios no se equivoca. Los líderes mundiales hoy es lo que más están hablando. O sea, esa es la prioridad, hermano Fran, en sus agendas. Cuando los líderes de Estado, independientemente del país que sea de Estados Unidos o sea de cualquier país mundial, van a otros países, la prioridad de sus agendas es la paz. Y también se habla de seguridad. Hoy en día esas son las palabras más que están a la orden del día. La paz y la seguridad también de la nación. Y eso es lo que más se está hablando hoy en este tiempo. Claro. Más que cualquier tiempo de otra generación o de otro tiempo en esta tierra. Paz y seguridad también. Dice, cuando digan, o sea, cuando hablen de paz y seguridad, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. O sea, que esto es una señal, mis queridos hermanos radioescuchas, que la estamos viendo ante nuestros ojos y tal vez no nos damos cuenta. Jeremías capítulo 14, versículo 19 nos dice, ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Es una pregunta que hace el profeta Jeremías. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Y el mismo profeta Jeremías en el capítulo 6, versículos 3 y 14 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo
con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea que no solamente los líderes mundiales están hablando de paz, hermano Fran, sino también los líderes religiosos están hablando y promoviendo la paz. Y ustedes dirán, ¿acaso ustedes están en contra tal vez de la paz entonces? Claro que no, al contrario, deseamos, como cada uno de ustedes, la paz en este mundo. Pero ¿a través de qué medios se está logrando obtener la paz? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y con la ayuda del Señor la vamos a contestar. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz en sus sermones, hermano Fran, en sus discursos cada semana, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. Óigalo bien, ministros que nos están escuchando en esta hora. Si ustedes solamente se dedican a predicar de paz y seguridad y no advierten al pueblo a que se prepare para lo que viene, ustedes no son sinceros y no tienen valor moral para pararse en un púlpito cada semana. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad, aman sus bolsillos, aman sus billeteras, aman sus sueldos, hermano Fran. Y esto es una tragedia que está ocurriendo hoy en el cristianismo en que estamos viviendo. Claro, en lo que abarca todo el cristianismo, como usted acaba de decir, todos los líderes religiosos, desde el Papa de Roma, los concilios mundial de iglesia y todas las religiones en el mundo, están procurando alcanzar y promover paz a nivel mundial. Algo que la Biblia no te está hablando de paz. ¿Eso es malo? Quizá no, como usted dijo al principio. Al contrario, queremos paz, pero el problema es que están usando los medios equivocados para alcanzar esa paz. Y por eso vemos que nunca se va a realizar esa paz. O sea que porque por años y años se está hablando lo mismo. Exactamente, o sea que esos medios que ellos están usando o que están buscando para promover la paz no están de acuerdo con las especificaciones contenidas en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Ahí donde radica el problema. No nos queremos dar cuenta, mis hermanos. ¿Qué dice Isaías 57:21? Lo dice la palabra de Dios: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Muy importante, mis queridos hermanos, vamos a hablar de eso más a fondo. Presten mucha atención, por favor, tomen nota en sus libretas para que así ustedes mismos escudriñen cada uno de estos textos bíblicos, porque la máxima autoridad de este programa radial no somos nosotros, es la palabra de Dios. Es un así dice Jehová. Entonces hay una pregunta, hermano Lopera, que me imagino que los oyentes se están haciendo. ¿Qué es lo que traerá la verdadera paz al mundo y al corazón del ser humano hoy en día? Bueno, usted está haciendo preguntas que verdaderamente está poniendo a pensar a nuestra querida radioaudiencia en esta hora. En el libro de los Salmos, vamos a ver si empezamos a contestar esa pregunta. Me gustaría que hiciera nuevamente esa pregunta, hermano Fran, para que pueda calar en lo más profundo de la mente de las personas que nos están escuchando en estos momentos. Sí, porque hemos hablado que no va a haber paz. La pregunta es, ¿qué es lo que traerá la verdadera paz al mundo y al corazón del ser humano? Bien, según la palabra de Dios, en el libro de los Salmos... ¿Según quién? La palabra de Dios, no nosotros. Salmo 119 y el versículo 165 dice: mucha paz tienen... ¿Cuánta paz? Mucha. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Así que si queremos, el paso número 1, nos está diciendo la palabra de Dios, si queremos tener esa paz interior, si queremos experimentar la verdadera paz, tenemos que empezar por obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Amén. ¿Y cuáles son esos? Se preguntarán las personas en este momento. Hermano, dígame cuáles son. Ya nosotros hablamos de ellos en programas anteriores. Si usted quiere saber cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, vaya a su Biblia y abra el libro de Éxodo, capítulo 20, y desde el versículo 3 hasta el versículo 17, ahí usted va a encontrar los 10 mandamientos de la ley de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley,
y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. Porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Tremendo versículo. Estamos viendo ya la solución de los problemas aquí. Exactamente, ¿qué es lo que el mundo está careciendo? Precisamente, por eso es que estamos viviendo un mundo en crisis, por eso es que esta sociedad en la cual vivimos es una sociedad violenta, mis queridos hermanos, porque el mundo se ha apartado de la base para obtener la paz y para que haya armonía en la sociedad. ¿Qué cosa? La obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo se alcanza la verdadera paz? Es una pregunta. ¿Por medio de concilios y reuniones ecuménicas? No. ¿Por medio de reuniones en Roma tal vez? Claro que no. No, la palabra de Dios es clara. La verdadera paz se logra por medio de una obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Si cada ser humano estuviese guardando esos 10 preceptos de la ley de Dios, que son 10 preceptos simples, hermano Fran, no son difíciles, son simples, sencillos, verdaderamente hubiera paz en el mundo. Quienes obtendrán la paz verdadera en sus vidas por parte de Dios. Según Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Hermanos, ¿perseveramos nosotros en Dios? ¿Perseveras en Dios tú cada día de tu vida? ¿O solamente te acuerdas de Dios cuando estás pasando por un problema? ¿Solamente te acuerdas de Dios cuando algún familiar, un ser querido tuyo está grave en el hospital? ¿O solamente te acuerdas de Dios cuando te quedas sin trabajo? ¿O solamente te acuerdas de Dios cuando tienes que ir a la iglesia cada semana? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Eso no es una tarea, mis queridos hermanos, de una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año. Es una experiencia diaria con nuestro Dios, con nuestro Salvador. El libro de los Salmos, el Salmo 29 y el versículo 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. ¿Dará qué cosa? Poder a su pueblo. Óigalo bien. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y hablando de pueblo, ¿quién será el pueblo de Dios en esta tierra donde vemos tanta complicación en este mundo, hermano Lopera? Así es, muy buena pregunta, porque dice que Jehová va a bendecir a su pueblo con paz. Bueno, el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 10 dice ahí, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Dice quién? El Señor. El Señor, no lo decimos nosotros. Jehová, pondré mis leyes en la mente de ellos. Óigalo bien, mis hermanos radio escuchas. ¿Qué iba a poner el Señor en la mente de ellos? Sus mandamientos. Sus mandamientos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí. ¿Por qué? Por pueblo. Hermanos, la Biblia es clara, la Biblia es su propia intérprete, hermano Fran. No tenemos que ir a un colegio de teología tal vez. Y esto no es solamente para los judíos, como muchos piensan hoy en día en el mundo cristiano. Así es, y esa posición ha hecho muchos a creer en ella, y es por eso que este mundo está en estas condiciones. Es por eso que este mundo está en las condiciones que vemos hoy, porque el mundo se ha apartado de la ley de Dios. Dice que Jehová iba a bendecir a su pueblo con paz, de acuerdo al Salmo 29:11, y ya vimos quién es el pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo en esta tierra, hermano Fran. Amén. Cristo viene a buscar un pueblo, viene a buscar una iglesia, y una de las características de ese pueblo de Dios que va a estar en esta tierra esperando a Jesús por segunda vez, es que ese pueblo va a tener su ley, sus mandamientos escritos en su corazón, y va a ser el pueblo verdadero de Dios en el tiempo del fin. También mencionamos al principio que los líderes mundiales hoy en día están haciendo todo lo posible y el tema central de ello es buscar la paz. Así es. Pero ¿por qué no se logra? ¿Por qué los líderes mundiales no alcanzarán la paz que buscan por más que quieran hacerlo humanamente? Y no queremos sonar negativos, hermano Fran, porque yo sé que las personas tal vez que nos están escuchando van a pensar, esta gente no está a favor de la paz. No, hermanos radio escucha, al contrario, estamos a favor de la paz, pero la pregunta es muy importante, es ¿por qué esos líderes no alcanzarán esa paz que ellos buscan? ¿Por qué? Porque la están tratando de buscar por los medios que están establecidos en la palabra de Dios, y que ellos no están usando esos medios. El libro de Isaías capítulo 59 y el versículo 8 dice así, no conocieron camino de paz, óigalo bien,
no conocieron camino de paz, ni hay justicia, ni hay ¿qué? Justicia en sus caminos, o sea, en sus mentes no hay justicia, no hay obediencia a los mandamientos de Dios. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. ¿Oyeron eso, mis queridos hermanos? La Biblia es clara, no podemos equivocarnos. La Biblia dice que va a haber un grupo de personas en el tiempo del fin que estarán tratando de buscar la paz, hermano Fran, pero la estarán buscando por otros medios. La estarán buscando con Dios fuera y con la obediencia a Dios fuera. O sea, Dios no está en sus mentes, ni la obediencia a los mandamientos de Dios, mucho menos. Y por eso no van a alcanzar la paz que habla la palabra de Dios. La palabra en hebreo para justicia, tal y como aparece en el texto anterior, es mishpat. Y mishpat significa justicia, justo, equidad, rectitud, modelo o estatuto. Ezequiel capítulo 7 versículo 25 nos dice: destrucción viene y buscarán la paz, pero no la hallarán. Y no habrá. Entonces nos estamos contradiciendo nosotros, hermano Fran, o es la Biblia que nos dice claramente y nosotros no estamos interpretando correctamente lo que dice la palabra de Dios. Destrucción viene, mis queridos hermanos, y buscarán la paz. Eso es lo que están haciendo los gobernantes a nivel mundial hoy, los líderes religiosos a nivel mundial hoy. Y dice ahí, y no la habrá. ¿Por qué? Porque ya estamos diciéndolo, mis queridos hermanos, no la están buscando por los medios establecidos en la palabra de Dios. Habíamos dicho en Isaías 59:8 que dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. ¿Qué significa la palabra justicia? La palabra justicia que está contenida en la ley de Dios, que es lo que hace falta a esos líderes, dice Salmos capítulo 119, versículo 172. Te lo ha dicho, la justicia está contenida en la ley de Dios. Amén, adelante, por favor. Salmos 119, 72. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Hay una relación entre los mandamientos de Dios y la justicia. 119, 172. Y Romanos capítulo 7, versículo 12, ¿qué nos dice? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí está la palabra justo, viene de justicia. Entonces, ¿cómo lograr la paz? Si los líderes religiosos, en vez de estar buscando la paz por otros medios, comenzaran a obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Amén. Si los líderes mundiales que promueven tanto la paz en los diferentes países del mundo comenzaran a obedecer la ley de Dios, si la sociedad moderna, hermano Fran, en la cual nosotros residimos o vivimos, comenzara a obedecer la ley de Dios, se obtuviera la paz que el ser humano tanto anhela. Pero eso es lo que menos se habla hoy en día. Exactamente. Cristo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, óigalo bien, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. ¿Qué dijo el mismo Jesús que inspiró al profeta Juan a escribir el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos dijo? Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Oiga eso. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, hermano Fran, ¿a quién nosotros vamos a creer? ¿La palabra de Dios o el hombre? Exactamente. Tenemos dos opciones, son dos potencias que hay hoy en día. Exactamente, como usted lo mencionó al principio, el hombre dice que se va a lograr la paz, pero la Biblia dice que se le permitió a este jinete con el caballo bermejo, que quitare de la tierra la paz. Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 15, ¿qué nos dice? Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Y cuántos son los mandamientos? 10. 10, ahí están. 7, 8, 9. Contenido en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está. ¿Por qué el mundo está en estas condiciones? Porque el mundo se ha apartado de la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la respuesta. No hay otra. Deuteronomio capítulo 29, versículo 19 al 21 nos dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz. Óigalo bien.
aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Entonces, hermano Lopera y hermano oyentes que nos están escuchando, la conclusión que podemos llegar aquí es que nunca se va a lograr la paz mientras el ser humano continúe en rebelión con la ley de Dios. Así mismo es, la paz a nivel mundial. En los países nuestros de Latinoamérica tal vez. Nunca se va a lograr mientras el ser humano, mientras la sociedad moderna continúe en rebelión hacia la ley de Dios. Usted lo ha dicho. Vamos a la segunda señal porque el tiempo corre, hermano Frank. Hablamos de la paz, ahora vamos a hablar de la violencia. ¿Cuáles palabras de Jesús están teniendo gran relevancia en estos días? ¿Qué dice Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39? Muy importante pregunta. Usted ha traído preguntas muy importantes al programa de esta hora. Mas como en los días de Noé, dijo Jesús, óigalo bien, no son palabras nuestras, son palabras de Cristo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, subrayen estas palabras, mis queridos hermanos radioescuchas, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era esa sociedad en los días de Noé? Génesis capítulo 6, versículos 5, 11 y 13 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de violencia. Versículo 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré con la tierra. Hermano Fran, Cristo Jesús no nos dejó exentos de conocer cuán cerca está su segunda venida. Lo leímos en Mateo 24, versículo 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y usted hizo una pregunta: ¿cómo era la sociedad en los días de Noé? Ahí lo estamos leyendo en Génesis capítulo 6, versículo 5. Estaba llena de violencia. Versículo 11 al 13. Era una sociedad violenta, hermano Frank. ¿Cómo está la sociedad Era una hoy en generación violenta. Y pregunto, hermanos radioescuchas, ¿cómo está esta generación actual? ¿Cómo está nuestra sociedad? Si usted quiere saber, pues compre el periódico y abra las páginas del periódico y usted se dará cuenta, el periódico diario o el diario, y usted se dará cuenta de que esta sociedad es similar o igual a la sociedad que se vivía en los tiempos de Noé. Dios salvará solo a los hogares que sean fieles a Él. Amén. ¿Qué podemos leer en Génesis 6, versículos 9 y 10, 18 y 22? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Con quién? Amén. Con Dios. En una tierra que estaba completamente corrompida, ¿no? Así es. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam, Jafet. Mas estableceré mi pacto contigo, dice Dios, y entrará en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de sus hijos contigo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Hermanos, ahí está la clave. ¿Por qué Dios salvó a Noé? No era porque estaba en un arca. ¿Ustedes creen que una arca de madera había podido contener toda la ira de Dios a través de un diluvio? No. Noé fue salvo junto con su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, porque fue un hombre fiel a Dios. Escuchó un la voz de hombre Dios, que guardó los mandamientos de Dios. Un hombre que fue fiel al Señor. Lo dice Génesis capítulo 7, versículo 1. ¿Qué nos dice? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí
en esta generación. Increíble, en toda una generación, hermano Fran, solo 8 personas estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Cristo dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, en otras palabras, solo unos pocos, un remanente, en otras palabras, estará siendo fiel en medio de una generación en esta tierra. Observen el cuadro que ofrece el mundo actual. Por todos lados se ve deshonestidad, fraudes y bancarrotas, violencia y derramamiento de sangre. Crímenes están al alcance de la mano. A las viudas, a los huérfanos se les roba todo lo que tienen. Juegos, carreras de a caballos, diversiones de todas clases. Hollywood ocupa la mente del ser humano hoy. En la iglesia, los pecados están de moda. Se les saca brillo y luego se los excusa. Hay pecado dentro de la iglesia, hermano Fran. Sí. Los ministros no hacen nada por remediar el pecado en la iglesia. Se les da la diestra de bienvenida a hombres que promueven teorías y sentimientos falsos. De este modo, se han insensibilizado los criterios y el discernimiento acerca de lo que constituyen principios rectos. De ese modo, se han insensibilizado los criterios y discernimiento acerca de lo que constituyen los principios rectos, como usted dice. La conciencia se ha vuelto insensible con respecto al consejo y a los reproches que se le han dado. La luz impartida, que llama al arrepentimiento, ha sido rechazada por la espesa nube de incredulidad y oposición formada a los planes humanos y las invenciones de los hombres. O sea, que la ley de Dios y lo que Dios quiere se ha puesto a un lado. Así es. Y ha reemplazado lo que es la tradición de los hombres. Así es, y las invenciones del ser humano. Por eso es que el mundo va en pos del hombre, va en pos del ser humano, y le han dado la espalda completamente a Dios. Y lo vamos a ver a través de una declaración muy importante a continuación, hermano. ¿Por qué existe tanta violencia en el mundo hoy en día? Tremenda pregunta. ¿Por qué? Bueno, la Biblia tiene una respuesta a cada una de nuestras interrogantes. ¿Hasta cuándo? Dice Habacuc capítulo 1, versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. ¿Qué es debilitado, hermano Frank? La ley. La ley de Dios. Y el juicio no sale según la verdad. No hay verdad en el ser humano. Hay rebelión, hay mentira, hay fraude. ¿Por qué? Porque el mundo le ha dado la espalda a esos 10 preceptos de la ley de Dios. Por cuanto el impío, sigue diciendo Habacuc, el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermanos Radio Escucha, vamos a compartir con ustedes una interesante declaración. Preste mucha atención, por favor. En una entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham, el famoso predicador cristiano de este país, en el programa Early Show, Jane Clayson, o sea, la conductora de este programa, le preguntó a la hija de Billy Graham, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? O sea, se refería a los ataques del 11 de septiembre, que todos lo tenemos latentes en nuestras mentes, para siempre lo recordaremos. Anna Graham, o sea, la hija de Billy Graham, dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Dijo: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, o sea, por el suceso del 9/11 en este país. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Y siendo el caballero que Él es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, balaceras en las escuelas, etc., creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hare fue asesinada hace poco, que se descubrió su cuerpo. Se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portaban mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. El hijo del doctor Spock se suicidó. Dijimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaran mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se porte mal, porque no queremos publicidad negativa y por supuesto no queremos que nos vayan a demandar. Y dijimos que todo eso estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decirle a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los consejeros del consejo de administración de las escuelas dijo, ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer tarde o temprano, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y dijimos que estaba bien. Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos, no me importa lo que nadie haga, incluyendo al presidente de la República. Haga lo que él haga en su vida privada. Mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien, pues todo anda bien. Luego alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que todo eso estaba bien. Y luego alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá cuando las colocó en internet. Y dijimos que estaba bien. Tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio. Así que adelante. Ahora nos preguntamos, y hacemos esa misma pregunta a nosotros. ¿Por qué nuestros niños, hermano Fran, no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus propios compañeros de la escuela, a sus mismos profesores o a ellos mismos? Probablemente si lo pensamos bien y despacio encontraremos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia, hermano Fran. Es curioso cómo se mandan chistes por la internet y se riegan rápido como pólvora, pero cuando empiezas a mandar mensajes de Dios, la gente lo piensa dos veces antes de compartirlos con otros. Es curioso cómo hay artículos lujuriosos, crudos y vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio, pero la discusión de Dios en público se suprime en las escuelas, los espacios de trabajo y a veces hasta en el mismo hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que piense a Dios de nosotros. Qué triste, hermano Radio Escucha, y por eso el mundo está en estas condiciones y nunca va a cambiar, nunca se logrará la paz a nivel mundial, porque el mundo le ha dado la espalda a Dios y a su santa y bendita ley. Sí, señor, hay una pregunta: ¿por qué vemos hay en una sociedad tanta violencia? Y la palabra de Dios es bien clara y dice en Salmos 58, 1 y 3: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Ante en el corazón maquináis iniquidades, lo que usted acaba de leer. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea que están naciendo los que están naciendo ahora una generación impía, en otras palabras. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, ¿qué nos dice allí? También debes saber esto, un consejo de Timoteo, pero también para nosotros, que en los posteros días, o sea, en los días que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Hay una lista que aparece ahí en esos versículos y es prácticamente el cuadro que estamos viendo en nuestra sociedad moderna. La violencia ha llegado a todas las ramas de la sociedad moderna. Las escuelas, los hogares y los centros de trabajo. En el hogar, la mayoría de los hijos amenazan a sus padres con las palabras: si me castigas, llamo al 911. O te obedezco hasta que cumpla los 18 años. Después me largo de la casa o hago lo que a mí me dé la gana. Qué triste, hermano Fran. Qué cuadro más desastroso estamos viendo hoy en nuestra sociedad moderna. Y la Biblia nos da un consejo, porque hay una pregunta: ¿qué consejo nos da la Biblia a sus hijos, a los hijos nuestros? Éxodo capítulo 20, versículo 12, el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si todos los hijos estuvieran guardando ese mandamiento, Proverbios 1, 8 y 9, con esto vamos a ir terminando. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, hermano Fran, que si el ser humano hoy, la sociedad moderna hoy, como los hijos de Noé, hicieron, que obedecieron a sus padres, si la obediencia a los mandamientos de Dios, si la obediencia a Dios se introdujera en el seno de las familias hoy, amén, qué diferente fuera esta sociedad. Amén. Hermanos Radio Escuchas, el tiempo se nos ha terminado lamentablemente. Vamos a seguir hablando de estas señales de la segunda venida de Cristo en nuestro próximo programa. Apreciados amigos y hermanos, si desean comunicarse con nosotros, escríbanos a Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. También nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2145, ambos con el código de área 813. Si desean sintonizar nuestro programa radial vía internet, lo pueden hacer a través de www.lamagica1220am.com. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. También pueden visitar nuestra página web www.elfuerteclamor.org. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía y, si Dios lo permite, será hasta la próxima semana.